cogí a mi esposa y a otro hombre juntos en la fiesta de la empresa. La música alta y las risas de fondo fueron ahogadas por el sonido de la sangre golpeando en mis oídos. No debería haber estado allí, no en ese momento. Mi presencia fue inesperada, una desviación de los planes, y tal vez por eso se sentían tan seguros. Cuando los vi, se me cortó el aliento. No se tocaron cuando me vieron, pero la culpa se desbordó en sus miradas desesperadas. Ella se quedó helada, con el rostro pálido, y él dio un paso atrás, como si eso fuera suficiente para ocultar la traición. No necesitaba explicaciones. No había excusas que pudieran justificar lo que mis ojos presenciaron. Mi corazón se aceleró, pero mi rostro permaneció impasible. En el interior algo ya se había roto y sabía que no había vuelta atrás. Intentaron hablar, pero no había nada que decir. Murmuró mi nombre, como si eso fuera a hacerme detener, como si el sonido familiar pudiera deshacer la grotesca escena que se desarrollaba ante mí. Miró de un lado a otro, buscando una salida, mientras yo mantenía la mirada fija en ellos. Sabía que si abría la boca, mi voz se quebraría, no por debilidad, sino por el peso del odio que crecía dentro de mí. No fue solo la traición lo que dolió. Era la naturalidad con la que estaban juntos, como si fuera común, como si yo fuera el intruso, el inconveniente que interrumpía algo que había existido el tiempo suficiente para parecer normal. Quería preguntar hace cuánto tiempo. Quería saber dónde y cómo. Quería saber qué había hecho para merecer eso. Pero al mismo tiempo no quería nada de eso. Solo quería salir de allí. Solo quería borrar esa imagen de mi memoria. Solo desearía que fuera una pesadilla. Intentó acercarse, con los ojos llorosos, y extendió la mano como si todavía tuviera derecho a tocarme. Retrocedí. El disgusto que sentí fue instantáneo. Ella lo sabía. Su expresión lo dejó claro. Sabía que nunca volvería a mirarla de la misma manera. No hubo perdón. Quería que ella sintiera el peso de la pérdida en el mismo momento en que yo lo sentía. Quería que supieras que todo lo que habíamos construido, cada momento compartido, cada promesa hecha, había sido destruido. Y, peor aún, destruido de forma banal y barata, como si nada tuviera valor. Abrió la boca, tratando de encontrar palabras, pero no le di tiempo. Me fui. Todo mi cuerpo temblaba, pero mi mente ya estaba trabajando en otra cosa. Sabía lo que haría. Yo no gritaría. Yo no rogaría. Yo no lloraría. Destruiría todo. No sería yo quien perdiera en esa historia. Pensaron que podían jugar conmigo, que yo sería un actor secundario en sus vidas. Estaban equivocados. Yo sería la tormenta que vendría después de ese momento. De camino a casa, los destellos de esa noche se repitieron. Su mano tocando su brazo. La mirada de complicidad que compartieron antes de verme. La forma en que se alejó de ella cuando me vio, como si estuviera protegiendo algo más valioso de lo que yo podría llegar a ser. Me carcomió. Sabía que no podía dejar pasar esto. No podía simplemente aceptar el papel de víctima. No después de todo lo que había hecho por ella. Llegó a casa más tarde esa noche. Tenía lágrimas en los ojos, pero ya no sentía nada. La observé mientras intentaba desesperadamente explicarse, como si las palabras pudieran reparar el daño. Juró que había sido un error, que nada de eso significaba nada, pero las palabras estaban vacías. Vi los detalles, el maquillaje corrido, el olor a alcohol mezclado con su perfume barato, el patético intento de parecer inocente cuando ya estaba condenada. No grité. No jugué nada. Solo la miré. Eso es lo que la destruyó más que cualquier otra cosa. El silencio. Porque en el silencio hubo juicio. Hubo desprecio. Y hubo una decisión. Ella se dio cuenta incluso antes de que yo lo dijera. Cuando recogí mi anillo y lo coloqué sobre la mesa, ella cayó de rodillas. Él lloró. Él solicitó. Prometió. Pero ya nada de eso importaba. El divorcio no sería solo una formalidad. Sería un espectáculo. No sabían lo que les esperaba. No sabían lo dispuesto que estaba a exponerlos, a hacerles sentir cada gramo de vergüenza que intentaban ocultar.
No sería rápido. Me gustaría prolongarlo tanto como sea necesario para garantizar que nunca olviden lo que hicieron. Pero había algo que todavía no sabía. Algo que cambiaría el curso de todo. Pensé que lo había visto todo esa noche, pero lo que estaba a punto de descubrir haría de ese momento solo el comienzo de algo mucho más grande. Porque su traición no fue solo emocional. Había algo más. Algo que haría que todo se desmoronara de una manera que ni siquiera ellos estaban preparados para afrontar. Pensé que tenía el control. Que tenía la ventaja. Quien sabía exactamente qué tenía que hacer para ponerle fin. Pero la verdad es que me equivoqué. Muy mal. Y cuando la verdad salió a la luz, no fueron solo sus vidas las que se desmoronaron. También era mío. Porque a veces la venganza tiene un precio más alto del que estamos dispuestos a pagar. Y estaba a punto de descubrirlo de la peor manera posible. Bienvenidos al canal donde se expone la verdad sobre las trampas sin filtros. Aquí nunca apoyamos ni romantizamos la infidelidad. Por el contrario, nuestras historias de ficción muestran cómo la traición puede destruir vidas, arruinar sueños y dejar profundas cicatrices. Prepárate para sumergirte en una narrativa intensa, llena de emociones fuertes, giros inesperados y lecciones que permanecerán contigo durante mucho tiempo. Respira hondo. La historia que estás a punto de escuchar te impactará. La habitación estaba iluminada con luces doradas que danzaban sobre los cristales de las gafas y las finas telas de la ropa. La noche fue de celebración y todos parecían emocionados, moviéndose entre las mesas y teniendo animadas conversaciones. Isen se ajustó la corbata frente al espejo en el pasillo y respiró hondo antes de regresar con la multitud. Siempre destacó por su impecable postura y silenciosa confianza, características que lo hicieron respetado en el trabajo y admirado socialmente. Su sonrisa era fácil, pero sus ojos revelaban una atención constante a lo que sucedía a su alrededor. Isen tenía la costumbre de observar todo antes de actuar, un rasgo que le acompañaba tanto en los negocios como en casa. Miró a Olivia, su esposa, que estaba hablando con un grupo cerca de la barra. Ella hizo un gesto con entusiasmo y su ligera risa impregnó la habitación. Olivia era encantadora por naturaleza. La forma en que movía las manos mientras hablaba y ladeaba la cabeza para escuchar respuestas dejaba claro que sabía cautivar a quien estuviera cerca. Llevaba un ajustado vestido rojo que resaltaba sus curvas y hacía que todas las miradas se volvieran hacia ella al pasar. Isen solía bromear diciendo que ella era una luz por donde entraba, pero en ese momento había algo diferente en su mirada. Una energía contenida que no supo descifrar de inmediato. Muchos consideraban que su relación era perfecta. Casados desde hace 8 años, siempre han sido el tipo de pareja que despertaba admiración. Ella, con su carisma y belleza, equilibraba perfectamente la seriedad y la concentración de Isen. Juntos habían logrado una vida cómoda, llena de viajes, fiestas y momentos memorables. Pero detrás de las apariencias había tensiones sutiles. Isen trabajaba muchas horas y Olivia, a pesar de amar a su marido, a menudo se quejaba de sentirse sola en casa. Estas conversaciones fueron delicadas y, la mayoría de las veces, terminaron con promesas de cambios que nunca se materializaron. Esa noche, Isen se sintió particularmente orgulloso. Se encontraba en el anfitrión de un evento importante para la empresa, un hito en el crecimiento que había liderado en los últimos años. Todo parecía perfecto, pero algo en su interior insistía en mantenerse alerta. Quizás fue simplemente cansancio acumulado o la expectativa de poder finalmente tomarse unos días de descanso después de meses de duro trabajo. Intentó sacudirse el malestar y se acercó al grupo donde estaba Olivia. Cuando lo vio, sonrió ampliamente y lo presentó a sus amigos. Isen le estrechó la mano e intercambió rápidos saludos, pero notó que su sonrisa parecía forzada. Había tensión en sus hombros, algo que él no podía explicar. Cuando la abrazó por la cintura, sintió su cuerpo rígido por un momento antes de relajarse. Olivia se inclinó para besarlo en la mejilla, pero miró hacia otro lado. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que le provocó un nudo en el estómago. A medida que avanzaba la noche, Isen se esforzó por ignorar su inquietud. Charló con compañeros, intercambió chistes e incluso brindó por algunos clientes importantes, pero su atención siempre volvió a Olivia. Parecía distraída, aunque mantuvo su postura.
Sus ojos recorrieron la habitación repetidamente, como si buscara algo o alguien. No pudo evitar sentir un peso en el pecho, una sensación incómoda que luchaba por no crecer. Recordó cuando la conoció. Olivia era una joven vibrante, llena de sueños e ideas. Trabajaba como diseñadora gráfica y acababa de empezar su propio negocio cuando se conocieron. Isen quedó impresionado por su determinación y la forma en que equilibraba la ligereza y la ambición. Se casaron 2 años después, en una ceremonia al aire libre, rodeados de amigos y familiares. En los primeros años todo parecía un cuento de hadas. Pero el tiempo trajo cambios sutiles. Su trabajo empezó a exigirle más, y Olivia, a pesar de seguir apoyándolo, empezó a sentir el peso de la rutina. Él lo sabía, pero siempre creyó que su amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier cosa. Hasta esa noche, nunca lo había dudado. Cuando Olivia se disculpó para ir al baño, Isen la vio cruzar la habitación. Se movía rápidamente, con la mirada baja, como si evitara el contacto visual con alguien. Su comportamiento le hizo querer seguirla, pero se resistió. Se sentía ridículo por dejar que su inseguridad hablara más alto, especialmente en un evento tan importante. Intentó centrar su atención en la conversación que lo rodeaba, pero apenas prestó atención a las palabras. Minutos después, Olivia regresó, pero no sola. Estaba acompañada por un hombre que Isen conocía vagamente. Era uno de los gerentes recién contratados, alguien a quien Isen solo había conocido unas cuantas veces. Su proximidad le molestó inmediatamente. Se reían de algo y parecían demasiado relajados. Isen forzó una sonrisa cuando el hombre se acercó para saludarlo, pero sintió el firme apretón de manos como un desafío silencioso. Sabía reconocer este tipo de lenguaje. Años de difíciles negociaciones le han enseñado a notar las sutilezas en las interacciones humanas. Y en ese momento, claramente algo andaba mal. Olivia, sin embargo, actuó como si nada fuera de lo común. Involucró a Isen en la conversación y se propuso elogiarlo frente al otro hombre. Dijo lo dedicado que era y que el evento solo se llevó a cabo gracias a su arduo trabajo. Isen agradeció las palabras, pero la sensación de que lo estaban observando de cerca no lo abandonó. Cada gesto, cada mirada intercambiada parecía cargada de significados que no podía interpretar del todo. Durante toda la noche, Isen permaneció alerta, pero no sucedió nada concreto. Olivia caminó por la habitación, habló con diferentes grupos y, cada vez que sus ojos se encontraban, ella sonreía. Por un momento, casi se convenció de que estaba exagerando, dejando que la presión del evento lo afectara. Pero la inquietud persistió. Sabía que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo. Cuando la fiesta empezó a despejarse, Olivia parecía más relajada. Se acercó a Isen y le tomó la mano, apretándola con fuerza, como para tranquilizarlo. Él le devolvió el gesto, pero por dentro luchaba contra el miedo a tener razón. No podía imaginar lo que se avecinaba. E incluso si pudiera, nada lo habría preparado para el impacto de esa noche. Isen apenas durmió esa noche. El calor de la habitación resultaba sofocante, incluso con la ventana abierta. Olivia dormía a su lado, con su cuerpo de espaldas a él, como si el espacio entre ellos se hubiera vuelto insuperable. Miró al techo, reviviendo cada detalle de la fiesta. Las risas, las miradas desviadas, la tensión palpable que no podía ignorar. Su mente daba vueltas en círculos, buscando señales que podría haber ignorado. Se preguntó si estaba siendo paranoico, pero la opresión en su pecho no cedía. Algo andaba mal. Algo había cambiado. Lo sintió en la forma en que Olivia evitaba el contacto visual y en la forma en que el hombre, a quien apenas conocía, parecía sentirse demasiado cómodo con ella. A la mañana siguiente, Olivia se levantó temprano y se preparó con más cuidado que de costumbre. Isen observó en silencio mientras ella se peinaba y elegía un perfume diferente al que usaba habitualmente. Dijo que necesitaba resolver algunos problemas en el trabajo y que se iría antes de lo habitual. Él asintió, pero cada uno de sus gestos parecía más calculado que espontáneo. Ella le dio un rápido beso en la mejilla antes de irse, y Isen se quedó en la habitación, sintiendo como si algo se le hubiera escapado entre los dedos. El día pasó lentamente. Isen intentó concentrarse en el trabajo,
pero la imagen de Olivia y el hombre de la fiesta seguía regresando a él. Decidió enviar un mensaje informal preguntándole cómo le había ido el día. La respuesta tardó más de lo habitual y, cuando llegó, pareció seca, diferente a su tono habitual. Fue entonces cuando decidió que necesitaba respuestas. No podía seguir asfixiado por la duda. Necesitaba saber qué estaba pasando. Salió temprano del trabajo y condujo hasta la empresa donde trabajaba Olivia. Sabía que podría parecer excesivo, pero algo dentro de él lo empujó a descubrir la verdad. Cuando llegó al estacionamiento, vio su auto, pero ella no estaba en el edificio. Esperó casi media hora hasta que la vio salir, no sola, sino con el mismo hombre de la fiesta. Se reían, caminaban demasiado cerca. Isen sintió que se le hundía el estómago. El mundo a su alrededor pareció ralentizarse. Quería equivocarse, quería creer que eso no significaba nada, pero los pasos firmes del hombre y la forma en que Olivia inclinaba la cabeza mientras hablaba decían lo contrario. Lo siguió desde la distancia, tratando de controlar su respiración. Entraron en un restaurante discreto, un local pequeño, alejado del bullicio del centro. Isen estacionó el auto y miró por la ventana. Se sentaron en un rincón más apartado y su cuerpo se inclinó hacia el hombre de una manera íntima, casi familiar. Isen sintió que se le oprimió el pecho, pero se quedó en el coche. Una parte de él quería entrar y confrontarlos en ese mismo momento, pero la otra parte quería observar, quería estar seguro antes de actuar. Cuando salieron del restaurante ya era de noche. Olivia sostuvo el brazo del hombre por un breve momento antes de soltarlo, como si quisiera mantener la distancia solo cuando estaban bajo la mirada de los demás. Isen lo siguió una vez más y esta vez se detuvieron en un hotel. Se quedó quieto, observando cómo desaparecían detrás de las puertas de cristal. Sintió que se le helaba la sangre. No hubo más dudas. La confirmación de sus peores temores estaba allí, ante sus ojos. Olivia había traicionado no solo su confianza, sino también los años de historia que habían construido juntos. Isen permaneció en el coche durante algún tiempo, incapaz de moverse. Le temblaban las manos sobre el volante mientras su mente luchaba por aceptar lo que acababa de presenciar. La ira iba en aumento, pero con ella llegó el dolor, un dolor agudo que parecía cortarlo de adentro hacia afuera. Pensó en entrar al hotel y enfrentarlos en ese mismo momento, pero algo lo detuvo. No quería montar una escena, no quería que el control que siempre había apreciado fuera destruido por un momento de desesperación. Regresó a casa, pero no podía quedarse quieto. Caminé de un lado a otro, sintiendo el peso de cada paso. Cogió el teléfono varias veces, pero no pudo llamar a Olivia. No sabía qué diría si ella respondiera. Se sintió traicionado, humillado, pero también vacío. La imagen de ella con otro hombre nunca abandonó su cabeza. Intentó recordar momentos felices, viajes, noches en las que reían juntos, pero cada recuerdo ahora parecía contaminado. Cuando Olivia llegó a casa horas después, Isen estaba sentado en el sofá, mirando al vacío. Ella entró con una sonrisa forzada y le preguntó cómo había sido su día. Levantó la vista lentamente, analizando cada expresión de su rostro. Había culpa, pero también un esfuerzo por ocultarla. Olivia intentó acercarse, pero él se levantó manteniendo la distancia. Él le preguntó dónde había estado y ella dudó un segundo antes de decir que se había quedado hasta tarde en el trabajo. Fue en ese momento que Isen supo que no había vuelta atrás. La mentira fue tan natural que pareció ensayada. No dijo nada. Se limitó a observar cómo Olivia empezaba a sentirse incómoda con el silencio. Preguntó si todo estaba bien, pero le temblaba la voz. Isen sonrió de una manera que la hizo sentir incómoda y dijo que sí. Quería que ella sintiera el peso de lo que había hecho, quería que ella supiera que él lo sabía, pero sin revelarlo todo en ese momento. Durante la noche, Isen no pudo dormir. Olivia dormía a su lado como si nada hubiera pasado, como si su mundo no se estuviera desmoronando. Se levantó de la cama y se dirigió a la sala. Se sentó de nuevo en el sofá, pero esta vez ya estaba decidida. No lo dejaría pasar. No me permitiría ser el hombre traicionado que acepta excusas vacías. La traición estaba ahí, expuesta como una herida abierta. Pero Isen sabía que había más.
Había algo escondido detrás de esa historia, algo que aún no había descubierto. Y cuando la verdad salió a la luz, supe que nada volvería a ser igual. Isen se despertó antes de que saliera el sol. Ojos fijos en el techo, mente llena de imágenes de la noche anterior. El rostro de Olivia al lado de ese hombre, las sonrisas compartidas, los gestos que parecían tan naturales e íntimos. No podía sacárselo de la cabeza. Su respiración era ligera y tranquila junto a él, como si nada hubiera cambiado, como si el peso de esa traición no existiera. Se levantó lentamente, tratando de no despertarla, y se dirigió a la sala. Las luces apagadas y el profundo silencio en la casa aumentaron la sensación de vacío. Caminó hasta la barra y se sirvió un vaso de whisky, ignorando la hora. Necesitaba algo que le ayudara a pensar, que le ayudara a organizar sus pensamientos antes de hacer lo que debía hacer. Olivia bajó las escaleras poco después, con el cabello desordenado y expresión de sorpresa al verlo allí. Le preguntó si había dormido mal, pero Isen se limitó a sonreír, agitando el vaso que tenía en la mano. Ella se acercó vacilante y preguntó si todo estaba bien. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Era casi insoportable escuchar su voz y saber que había detrás de ese tono suave y cuidadoso. Isen respiró hondo antes de responder que sí, todo estaba bien. Solo necesitaba pensar en algunas cosas del trabajo. Olivia pareció aliviada, pero él notó la forma en que ella miraba hacia otro lado. Sabía que él era diferente, pero parecía decidida a mantener la fachada. Durante todo el día, Isen actuó como si nada hubiera pasado. Hablaba con compañeros, hacía llamadas y enviaba correos electrónicos como de costumbre, pero por dentro se sentía hirviendo. A la hora del almuerzo tomó una decisión. Yo iría a su oficina. Necesitaba respuestas. Ya no podía fingir que todo era normal. Cuando llegó, vio su auto en el estacionamiento y esperó. Observó los movimientos en el edificio hasta que la vio salir, nuevamente acompañada por el mismo hombre. Parecían cercanos, pero mantenían una distancia que solo confirmaba su preocupación por ocultar algo. Isen lo siguió desde la distancia y el camino conducía a un pequeño apartamento. Subieron sin dudarlo y Isen se quedó en el coche, con el corazón acelerado. Necesitaba actuar. Subió las escaleras hacia el estrecho pasillo, cada paso resonaba en su mente. Llamó fuertemente a la puerta y esperó. Segundos después, la puerta se abrió y Olivia palideció al verlo allí. El hombre apareció detrás de ella y Isen sintió que le hervía la sangre. Sin esperar explicaciones, entró al apartamento. Olivia cerró la puerta detrás de él y comenzó a hablar, pero Isen levantó la mano, cortando cualquier intento de disculpa. Exigió saber qué estaba pasando. Olivia intentó calmarlo, diciéndole que no era lo que parecía, pero le temblaba la voz. El hombre intentó intervenir, diciendo que era mejor hablar con calma, pero Isen se volvió hacia él con una mirada que hizo que las palabras se le ahogaran en la garganta. Olivia finalmente admitió que había algo entre ellos, pero juró que fue un error, un momento de debilidad. Isen se rió, un sonido breve y seco que la hizo estremecerse. Le preguntó cuánto tiempo llevaba sucediendo, pero Olivia dudó, y la vacilación fue suficiente para que él entendiera que no era algo reciente. Isen sintió un nudo en la garganta, pero se mantuvo firme. Quería algo más que confesiones superficiales. Quería la verdad. Fue entonces cuando Olivia empezó a llorar. Las palabras salieron en fragmentos, y cada una era como una espada cortando a Isen. Admitió que no fue solo una traición emocional. No fue solo un caso pasajero. El hombre que tenía delante no era solo un amante. Era parte de algo mucho más grande. Isen apretó los puños, intentando controlar su ira. Olivia reveló que el hombre trabajaba directamente con él y que tenía acceso a información confidencial de la empresa. Fue en ese momento que Isen sintió que el suelo desaparecía. No se trataba solo de la boda. Se trataba de su carrera, su reputación, su vida. Olivia siguió hablando, pero Isen apenas podía oír. Resultó que estaban involucrados en un plan para hacerle daño. El hombre estaba utilizando a Olivia para obtener información, explotando la fragilidad de su relación para conseguir lo que quería. Ella confesó que todo empezó como un coqueteo inocente, pero que con el tiempo, él la manipuló haciéndole creer que Isen ya no se preocupaba por ella.
Ella dijo que se sentía invisible y vulnerable y él se aprovechó de eso. Isen sintió que su ira aumentaba, pero también sintió algo peor, la sensación de que todo lo que había construido se estaba desmoronando. El hombre intentó defenderse diciendo que Olivia estaba exagerando, que no había manipulación, solo sentimientos reales. Pero Isen se abalanzó sobre él, agarrándolo por el cuello y empujándolo contra la pared. Su voz era firme, llena de furia. Le preguntó cómo había tenido el valor de utilizar a su esposa para destruir un matrimonio por codicia. El hombre intentó liberarse, pero Isen lo empujó nuevamente, advirtiéndole que estaba lejos de terminar. Olivia le rogó que se detuviera, diciendo que podía explicarle todo y que nunca quería lastimarlo. Dijo que fue una decisión equivocada, pero se arrepintió. Isen soltó al hombre, pero se volvió hacia Olivia, con los ojos llenos de dolor. Él le preguntó si realmente creía que las disculpas podrían reparar el daño. Ella lloró, tratando de acercarse, pero él dio un paso atrás, creando la distancia que ella misma había creado cuando decidió traicionarlo. La ira y la decepción de Isen fueron tan intensas que le resultó difícil respirar. Salió del apartamento sin mirar atrás, dejando a Olivia y al hombre parados en la sala de estar. Subió al coche, puso en marcha el motor y condujo sin rumbo fijo. Las manos temblaban sobre el volante y los pensamientos corrían demasiado rápido para poder organizarlos. No sabía qué haría a continuación, pero sabía que esta batalla estaba lejos de terminar. Cuando llegó a casa, se sentó en el sofá y miró a su alrededor. Todo parecía diferente. Las paredes, los muebles, los cuadros los eligieron juntos. Todo parecía vacío y falso. Cogió el teléfono y llamó a un abogado. Sabía que necesitaba actuar con rapidez, proteger lo que era suyo y evitar que llegara aún más lejos. Pero en el fondo, lo que más le dolía era saber que, a pesar de todo, todavía amaba a Olivia. Y eso hizo que todo fuera aún más cruel. Mientras sonaba el teléfono, Isen pensó en lo que vendría después. Sabía que la verdad aún no se había revelado del todo. Había algo más en la historia, algo que aún no había descubierto. Y cuando finalmente lo supo que nada volvería a ser igual. Isen se paró frente a la ventana, observando caer la noche sobre la ciudad. Las luces parpadeaban a lo lejos, pero nada parecía concreto. La revelación todavía resonaba en su mente, cada palabra de Olivia resonaba como un martillo en su cabeza. El vaso de whisky que tenía en la mano estaba casi vacío y ni siquiera recordaba haberlo bebido. Su teléfono vibró sobre la mesa por tercera vez. Olivia. Él lo ignoró. No quería escucharla, no quería más excusas ni justificaciones. Pero una parte de él necesitaba entender. Necesitaba confrontarla realmente, sacarlo todo a la luz. Antes de que pudiera cambiar de opinión, tomó las llaves de su auto y se fue. Su casa parecía fría y distante cuando él entró. Olivia estaba sentada en el sofá, con los ojos rojos e hinchados. Ella se levantó tan pronto como lo vio, pero él levantó la mano y le pidió que no dijera nada todavía. Caminó lentamente hacia el centro de la habitación, como si necesitara sentir el peso de esa conversación antes de comenzar. Ella abrió la boca, pero él fue más rápido. Preguntó sin rodeos cómo había empezado. Dudó, pero sabía que no podía seguir escondiéndose. Dijo que conoció al hombre poco después de que Isen comenzara a trabajar hasta tarde y a viajar con más frecuencia. Al principio, era solo amistad, alguien con quien podía hablar sobre mi soledad y mis frustraciones. Pero fue más allá. Comenzó a sembrar dudas sobre el matrimonio, a cuestionar si Isen realmente la valoraba. Isen interrumpió, con voz firme, preguntándole por qué no hablaba simplemente con él, por qué eligió a otro hombre en lugar de luchar por su relación. Olivia lo miró y las lágrimas cayeron incontrolablemente. Dijo que lo intentó, pero se sintió ignorada, invisible. Isen apretó los puños, luchando contra el impulso de gritar. Dijo que no era una justificación, que nada podía justificar la traición. Olivia negó con la cabeza y dijo que lo sabía, pero que estaba atrapada en algo que no podía detener. Cuando Isen preguntó sobre el plan, sobre la participación del hombre en la empresa, Olivia dudó. Intentó evitarlo, pero Isen insistió. Fue entonces cuando finalmente reveló que había entregado documentos, informes e información confidenciales,
pensando que estaba ayudando a alguien en quien confiaba. Solo más tarde se dio cuenta de que estaba siendo manipulada. El hombre prometió que la dejaría en paz, pero continuó presionándola y amenazándola con exponer su relación si ella no cooperaba. Isen sintió que se le daba un vuelco el estómago. Él le preguntó si realmente creía que podía ocultarle algo así. Olivia le rogó que creyera que todo lo que hacía era por miedo, que nunca quiso hacerle daño. Isen se rió, pero no había humor en su voz. Él le preguntó si pensaba que aún podría salir de esa situación sin consecuencias. Olivia intentó acercarse, pero él retrocedió. Dijo que ya no sabía quién era ella, que la mujer que amaba ahora parecía una completa desconocida. Ella lloró más fuerte, tratando de convencerlo de que aún podía arreglar las cosas. Isen cerró los ojos con fuerza, como si pudiera bloquear sus palabras. Preguntó qué más escondía, que aún necesitaba saber. Fue entonces cuando Olivia se detuvo. El silencio que siguió fue asfixiante. Se mordió el labio, temblando. Isen insistió, diciendo que necesitaba saberlo todo. Fue entonces cuando confesó lo peor. Dijo que su amante tenía un plan para conseguir más que información. Quería destruir a Isen, no solo profesionalmente sino personalmente. Olivia reveló que había fotografías, mensajes y registros que podrían ser usados en su contra, aunque fueran manipulados. Dijo que fue amenazada y que, en un momento de desesperación, pensó en ceder para protegerlo. Isen espetó, preguntándole si realmente pensaba que entregarle algo más lo protegería. Dijo que ella lo que hizo fue darle espacio a ese hombre para destruir todo lo que habían construido juntos. Olivia cayó de rodillas y dijo que no sabía qué más hacer, que estaba dispuesta a arreglarlo todo. Isen la miró fijamente, con los ojos llenos de ira y decepción. Le preguntó si estaba dispuesta a afrontar las consecuencias, a exponer lo que hizo para acabar con esto. Olivia dudó, pero luego asintió y dijo que haría lo que fuera necesario para poner fin a esto. Cogió el teléfono e hizo algunas llamadas rápidas. Olivia lo miró en silencio y se dio cuenta de que ya estaba planeando sus próximos pasos. Isen sabía que tenía que ser rápido. No podía dejar que ese hombre actuara primero. Mientras hablaba por teléfono, le pidió a Olivia que reuniera todas las pruebas que tuviera, todos los mensajes y documentos que pudieran incriminar a su amante. Ella obedeció, todavía temblando, pero decidida a demostrar que estaba dispuesta a enmendar lo que había hecho. Cuando Isen colgó, se volvió hacia Olivia y le preguntó si estaba preparada para afrontar lo que se avecinaba. Dijo que no sería fácil, que tal vez las consecuencias serían más duras de lo que imaginaba. Olivia dijo que haría cualquier cosa para recuperar su confianza, pero Isen negó con la cabeza. Dijo que ya no se trataba de confianza. Se trataba de sobrevivir al daño que ella causó. Olivia guardó silencio, sabiendo que él tenía razón. Horas más tarde, estaban sentados a la mesa, revisando todas las pruebas. Isen anotó los detalles y armó un plan para confrontar a su amante. Olivia lloraba en silencio de vez en cuando, pero él no la consolaba. No pude. Sabía que todavía había mucho más que afrontar antes de pensar en el perdón. Cuando terminaron, Isen se levantó y agarró su abrigo. Le dijo a Olivia que esperara, que tenía que resolver esto él mismo. Ella trató de detenerlo, diciéndole que no debería ir solo, pero él la ignoró. En el coche, Isen sintió que la ira ardía en su pecho. Estaba decidido. Sabía que esa noche marcaría el final de algo, pero todavía no sabía exactamente cómo. Todo lo que sabía era que no permitiría ser destruido sin luchar. Agarró el volante y aceleró por el camino oscuro. Con cada milla, el rostro de Olivia y sus palabras hacían eco en su mente, alimentando la furia y el miedo por lo que estaba por venir. Sabía que esta batalla estaba lejos de terminar, y cuando finalmente llegara a su fin, nada volvería a ser lo mismo. Isen estacionó el auto frente al edificio donde sabía que encontraría al hombre que había destruido su vida. El motor permaneció en marcha mientras sus manos permanecían firmes en el volante. Su corazón latía como un tambor ensordecedor en su pecho, pero su mente era fría y calculadora. Sabía que esta conversación no sería fácil. También sabía que necesitaba mantener el control. Cerró los ojos por un momento, respiró hondo y apagó el motor. Al salir del auto, sintió el aire frío de la noche en la cara,
pero no se inmutó. Subió los escalones lentamente, cada paso resonaba en los pasillos vacíos. Cuando llamó a la puerta, la espera fue breve. El hombre abrió con una sonrisa cínica que desapareció tan pronto como vio a Isen parado allí. Intentó cerrar la puerta, pero Isen empujó con fuerza, entrando al apartamento sin pedir permiso. El hombre levantó las manos, intentando parecer tranquilo, pero la tensión en sus hombros lo delató. Isen mantuvo los ojos fijos, observando cada movimiento, sintiendo el peso del momento esparcido por la habitación. Le pidió que se sentara, pero el hombre se negó. Isen, sin embargo, avanzó lentamente, acortando la distancia entre ellos hasta que el hombre retrocedió, sentándose en el sofá casi por instinto. Las palabras salieron bajas y agudas. Isen no necesitaba gritar para transmitir la ira que ardía en su interior. Preguntó cómo tuvo el coraje de infiltrarse en sus vidas, manipular a Olivia y destruir lo que habían construido. El hombre se rió, pero la risa era nerviosa, un reflejo de tensión. Dijo que Isen debería estar agradecido por finalmente ver la verdad, que Olivia nunca estuvo feliz con él y que, en cierto modo, él solo le mostró lo que realmente quería. Isen se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos como cuchillas afiladas. Le preguntó si realmente creía que podría escapar de las consecuencias, que podría salirse con la suya en todo lo que hiciera. El hombre intentó defenderse diciendo que Olivia estaba dispuesta, que él no la obligaba a nada. Isen interrumpió, con voz más firme ahora. Dijo que conocía las amenazas, conocía cada palabra manipulada para convencerla de que se alejara de él, también conocía los documentos robados, la información filtrada y cómo todo estaba calculado para destruirlo. El hombre guardó silencio por un momento, luego intentó cambiar la situación, acusando a Isen de descuidar el matrimonio, de ser ciego ante las necesidades de Olivia. Pero Isen no retrocedió. Respondió que nada justificaba lo hecho y que la responsabilidad se exigiría hasta el último centavo. Cuando Isen se levantó, el hombre también lo hizo, tratando de recuperar el control. Dijo que podría terminar con todo si Isen se rindiera, si dejara atrás el pasado. Pero Isen sonrió de una manera que hizo que el otro hombre se estremeciera. Dijo que no había vuelta atrás, que esa noche marcaría el principio del fin para él. El hombre intentó intimidarlo, pero Isen simplemente se fue, dejando la puerta abierta detrás de él. En el coche, Isen sintió que la adrenalina todavía recorría su cuerpo. Sabía que esta reunión no solucionaría todo, pero había dejado claro que no sería derrocado fácilmente. Necesitaba continuar. Necesitaba terminar lo que empezó. Cuando llegó a casa, encontró a Olivia sentada a la mesa, con el rostro marcado por el cansancio y el llanto. Ella se levantó tan pronto como lo vio, pero Isen simplemente pasó junto a ella y se dirigió a la oficina. Olivia lo siguió y le preguntó qué había pasado. Isen contó lo que hizo, sin ocultar los detalles. Olivia guardó silencio, absorbiendo las palabras, antes de finalmente preguntar qué pasaría después. Isen respondió que estaba lejos de terminar. Dijo que necesitaba seguir reuniendo pruebas, que la información recopilada hasta el momento no era suficiente para garantizar que saldrían ilesos. Olivia intentó acercarse y dijo que estaba dispuesta a ayudar, pero Isen mantuvo la distancia. Dijo que no sabía si podía confiar en ella, no después de todo. Olivia comenzó a llorar de nuevo, rogándole que le diera la oportunidad de demostrarle que todavía estaba ahí para él. Isen la observó durante mucho tiempo antes de finalmente decir que esa oportunidad dependería de lo que ella estuviera dispuesta a sacrificar. Los días siguientes estuvieron marcados por la tensión y el silencio. Isen pasaba la mayor parte de su tiempo en la oficina o en reuniones con abogados y consultores. Olivia intentó mantener su rutina, pero cada movimiento que hacía se sentía pesado, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Una noche, mientras Isen trabajaba hasta tarde, Olivia entró a la oficina con un sobre en la mano. Dijo que encontró más documentos y registros que podrían ayudar. Isen tomó el sobre pero no lo miró. Solo dijo que investigaría todo por la mañana. Olivia se quedó allí un momento, esperando algo, pero se fue sin decir nada más. A la mañana siguiente, Isen analizó el material y encontró algo que lo cambió todo. Entre los papeles, había un mensaje que Olivia recibió de su amante días antes, amenazándola con exponerlo todo si no hacía lo que él quería.
Isen sintió que le hervía la sangre, pero también vio pruebas de que Olivia estaba siendo manipulada hasta el último momento. Eso no borró la traición, pero le dio una nueva perspectiva de lo atrapada que estaba. Llamó a Olivia y le pidió que se reunieran en la oficina. Cuando llegó, Isen le mostró el mensaje. Él le preguntó por qué nunca le había dicho eso antes. Olivia respondió que tenía miedo de empeorar la situación, que pensaba que podía solucionarlo todo ella misma. Isen guardó silencio por un momento antes de finalmente decir que necesitaba saber si ella estaba dispuesta a hacer todo lo posible para destruir a este hombre. Olivia respondió que haría lo que fuera necesario. Durante los días siguientes, Isen elaboró un plan detallado para exponer a su amante. Usó la información que Olivia le proporcionó para registrar cada uno de sus movimientos, cada una de sus vulnerabilidades. Olivia ayudó en todo, aunque sabía que eso significaba poner en riesgo su propia reputación. La tensión entre ellos era palpable, pero ambos sabían que debían seguir adelante. Una noche, mientras estaban ultimando los preparativos, Olivia miró a Isen y le preguntó si creía que algún día podría perdonarla. Isen no respondió de inmediato. Dijo que no lo sabía, que el tiempo lo diría. Olivia asintió, aceptando la incertidumbre. No dijeron nada más, pero el silencio entre ellos se sintió menos pesado, como si se vislumbrara algo que aún podía reconstruirse. A la mañana siguiente, Isen se fue temprano. Sabía que ese día marcaría el principio del fin para el hombre que intentó destruirlos. También sabía que, independientemente del resultado, nada volvería a ser igual. Pero estaba preparado para afrontar lo que viniera, incluso si eso significaba perderlo todo en el camino. Isen sintió el peso de cada decisión mientras esperaba en el estacionamiento vacío. El viento soplaba frío y cortaba el pesado silencio que lo rodeaba. Miró el reloj repetidamente, contando los minutos hasta que el resultado que sabía estaba cerca. Olivia estaba sentada a su lado en el coche, con los dedos entrelazados nerviosamente en el regazo. Ella no habló, pero su respiración acelerada delataba el miedo y la tensión que sentía. Isen mantuvo sus ojos fijos en la entrada del edificio frente a ellos. Sabía que una vez que llegara el hombre, no habría vuelta atrás. Todo lo que habían planeado durante los últimos días culminaría en ese momento. Olivia finalmente rompió el silencio y le preguntó si estaba seguro de que eso era correcto. Isen la miró y, aunque vio arrepentimiento en sus ojos, no pudo sentir lástima. Simplemente dijo que era demasiado tarde para tener dudas. El auto del hombre apareció al final de la calle y Isen sintió que su sangre latía más rápido. Observó cómo el auto estacionaba y el hombre salía, despreocupado, sin la menor idea de lo que se avecinaba. Olivia sostuvo el brazo de Isen por un momento, como si quisiera pedirles que se rindieran, pero él soltó su mano y salió del auto. El acercamiento fue rápido. Isen se puso delante de él, bloqueándole el paso. El hombre se detuvo, sorprendido, pero rápidamente intentó recuperar el control, mostrando una sonrisa burlona. Isen, sin embargo, no dejó lugar para juegos. Ella le arrojó un sobre grueso en las manos y dijo que lo sabía todo. El hombre abrió el sobre y su rostro palideció al ver la evidencia. Documentos, mensajes y registros financieros falsificados que demostraron la estafa y manipulación. Intentó reírse, diciendo que nada de eso sería sostenible, pero le temblaba la voz. Isen dio un paso adelante y dijo que ya había entregado copias a abogados y autoridades. El hombre intentó discutir, diciendo que podían resolver esto de otra manera, pero Isen cortó cualquier intento de negociación. Dijo que solo tenía dos opciones, desaparecer o enfrentar consecuencias públicas y legales. Olivia bajó del auto en ese momento y el hombre la miró sorprendido. Él le preguntó si ella realmente estaba del lado de Isen, pero Olivia simplemente lo confirmó asintiendo. Él se rió, un sonido amargo, llamándola ingenua por creer que Isen alguna vez la perdonaría. Dijo que ella estaba destruyendo su única posibilidad de escapar de ese matrimonio vacío. Olivia guardó silencio por un momento, pero luego respondió que preferiría afrontar las consecuencias de sus errores que seguir siendo manipulada. El hombre intentó acercarse a ella, pero Isen lo empujó hacia atrás, dejando claro que esa era su última advertencia. Retrocedió y finalmente se dio cuenta de que había perdido. Isen lo vio regresar al auto y alejarse, pero sabía que ese no era el final.
Todavía habría investigaciones y procesamientos, pero en ese momento se había dado el primer paso. Regresó al auto y encontró a Olivia mirándose las manos, como si intentara aferrarse a la esperanza de que las cosas pudieran mejorar. Ethan puso en marcha el motor y condujo sin decir una palabra. Los días siguientes fueron un torbellino. El hombre fue despedido y expuesto públicamente, perdiendo no solo su trabajo sino también su reputación. Ethan se aseguró de que todas las pruebas fueran entregadas a las autoridades y siguió de cerca el inicio del proceso. Olivia colaboró en todo, pero el silencio entre ellas no hizo más que crecer. A pesar de trabajar junto a él para reparar el daño, Ethan sabía que algo dentro de él se había roto sin posibilidad de reparación. La casa parecía cada día más grande y vacía. Ethan evitó largas conversaciones y prefirió dormir en la habitación de invitados. Olivia intentó acercarse, pero él siempre mantuvo la distancia. Una noche, mientras empacaba algunas cajas en la oficina, Olivia entró y preguntó si había alguna posibilidad para ellas. Ethan guardó silencio durante un largo rato antes de decir que no lo sabía. Dijo que quería creer que podrían reconstruirlo todo, pero que no sabía si podría olvidarlo. Olivia empezó a llorar, pero no insistió. Solo dije que haría todo lo posible para demostrar que todavía valía la pena luchar por ellos. Unas semanas más tarde, Ethan decidió alejarse. Le dijo a Olivia que necesitaba tiempo para pensar, para comprender lo que sentía. Ella aceptó, aunque sabía lo que significaba. Ethan empacó sus cosas y se fue, dejando atrás no solo la casa, sino todo lo que habían compartido allí. Mientras Ethan intentaba reconstruirse, Olivia se quedó sola. Continuó trabajando y colaborando con las investigaciones, pero la culpa era una sombra constante. No podía perdonarse a sí misma, aunque sabía que había intentado corregir lo que había hecho. Ethan, por otro lado, encontró una nueva perspectiva al alejarse. Conoció gente nueva, se sumergió en el trabajo y empezó a redescubrir quién era sin Olivia a su lado. Todavía pensaba en ella, pero sabía que no podía volver al pasado. Estaba decidido a seguir adelante, incluso si eso significaba dejar atrás una parte importante de su vida. La última vez que se vieron fue en el tribunal, durante la audiencia final del caso contra el hombre que destruyó su matrimonio. Ethan y Olivia intercambiaron breves miradas, pero ninguno dijo nada. Cuando todo terminó, salieron por puertas opuestas, simbolizando el final definitivo de esa historia. Ethan salió de la sala sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había hecho lo correcto al luchar contra quienes intentaban destruirlo, pero también sabía que esa victoria tenía un alto precio. Caminó hasta su coche, respiró hondo y siguió adelante, decidido a empezar de nuevo. Si has llegado hasta aquí, comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios. Queremos saber qué pensó y qué lecciones aprendió de este resultado. Y no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Destacamos que este canal no soporta ningún tipo de traición, pero cree que toda elección tiene consecuencias. Hasta la próxima historia.